Muy buenos días, soy Juan Sebastián Díaz, soy consultor regional de etanol para el Consejo de Granos de los Estados Unidos. Desde el Consejo estamos dándole la bienvenida a este webinar donde estaremos presentando cómo los países de la región desarrollaron e implementaron un programa de uso de biocombustibles. Particularmente en el día de hoy estaremos presentando el caso de Bolivia, quien recientemente, particularmente hace 2 años, se puso a la tarea de sacar adelante un programa ambicioso de etanol. Marcelo Velázquez, a quien conozco desde hace algunos años, nos va a presentar su experiencia personal al mando de desarrollo e implementación de la política, cuando él fungía como director general de comercialización, transporte y almacenaje en el Ministerio de Hidrocarburos y Energía. Marcelo es actualmente, ya no trabaja para el gobierno, es socio director de la empresa consultora Energy for Sustainable Development y es miembro del directorio de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos YPF-FB e investigador independiente. Marcelo fue representante de Bolivia ante la Junta Ejecutiva y el Consejo Técnico Económico del Foro de Países Exportadores de Gas y director general de comercialización, transporte y almacenaje en el Ministerio de Hidrocarburos y Energía. Marcelo pues tiene un Máster of Science en Economía y una especialización en Investigación de la Universidad de Lovaina. Tiene como pasión análisis y planificación con énfasis en elaboración de políticas estrategias y modelos económicos. Marcelo, creo que estamos muy atentos a toda la información que nos vas a compartir en el día de hoy. Te damos ya la palabra. Muchas gracias y muy buenos días a todos. Un saludo cordial a todas las personas que pueden estar conectadas en este momento, en este webinar. Un saludo especial a la gente, autoridades de US Grains Council. Muchas gracias por la invitación. Y sí, lo que vamos a ver en los próximos 30 minutos es una breve exposición de lo que se pudo avanzar hace 2 gestiones pasadas cuando implementamos el programa de etanol en Bolivia. Y ahí va el título, ¿no? El caso exitoso del programa de etanol en Bolivia. Rápidamente paso al índice. Esta es la cronología que va a seguir, el orden de las cosas, datos generales, para que se ponga un énfasis sobre qué tamaño del país estamos hablando, los mandatos legales, actores relevantes, todos los estudios técnicos, así como pruebas piloto y control de calidad que se realizó. El tema de voluntad política, que voy a hacer énfasis en ese punto, normativa relevante, el estado de situación del programa, toda la estrategia sobre foros, debates y difusión que se realizó para poder implementar de una manera ordenada y rápida, qué perspectivas se tienen respecto al programa y conclusiones. Como datos generales, Bolivia, en el corazón de Sudamérica, cuenta con una superficie de 1.098.581 kilómetros cuadrados, o casi 12 millones de habitantes, un PIB per cápita de $3.640, y lo que es importante señalar es que contamos con zonas con distintas presiones atmosféricas, así como temperaturas. Tenemos altiplano al oeste, valles y llanos, ¿ok? Como datos generales, también es importante que sepan que Bolivia es un país gasífero y como renta petrolera, estimo que al año 2021 obtendremos un valor de entre 1.700 a 2.000 millones de dólares solo por renta petrolera. La demanda de gasolinas son 2.000 millones de litros o 2 millones de metros cúbicos. La importación de gasolinas para este año se estima alrededor de 800 millones de litros, ¿no? 800.000 cubos, que equivale más o menos al 35% en cuanto a gasolinas. El precio de la gasolina está fijo por decreto supremo y equivale a $0.54 el litro. El precio del diésel hoy lo mismo, está fijo por normativa a 0.53. Como sabemos que el precio real de la gasolina y del diésel es mucho más elevado y dependiendo de las fluctuaciones de los referentes internacionales, se ha generado una especie de subvención cuando Bolivia reconoce, el Estado boliviano reconoce
el costo de la importación por parte de yacimientos menos lo que le costaría producir la gasolina acá. En el caso del diesel oil se aplica una alícuota al respecto y el monto de la subvención, como pueden observar más abajo, equivale en gasolinas a 225 millones de dólares y en diésel 450 euros. Si sumamos ambos y dividimos entre el dato de renta petrolera que les señalé arriba, todos esos recursos fluctúan entre 35 a 41%. Un país con las necesidades de desarrollo y crecimiento que tiene Bolivia, necesidades económicas, no puede darse el lujo, además siendo un país gasífero, que genera condensado, que genera productos energéticos, esté más o menos alrededor del 41% gastando esa renta en tema de subvención. Entonces, eso fue un llamado en su momento para todos nosotros, una necesidad de acción. Y al descubrir y al analizar toda la normativa que se tenía, descubrimos que, bueno, ya había una ley el año 2005. El año 2005 había una ley que promovía el uso del biodiesel, el uso del etanol, y sin embargo, el contexto sobre el cual tenía que desarrollarse ya no era el mismo. El año 2006 hubo un cambio de gobierno donde las ideas fueron radicalmente diferentes a las que se manejaban en gestiones pasadas, pero aún así era importante entender cuál era la idea detrás de la producción de biocombustibles. Y esto es muy importante señalar. Al ver todo esto, vimos la ley 821 del año 2016 que indica que para la importación de vehículos se debe cumplir con normas de emisiones Euro 4 o sus equivalentes. Estas solo van a poder aplicarse cuando Bolivia produzca o importe combustible que pueda cumplir esa calidad exigida por la norma. A ese año, el 2016, de un mandato de que se tiene 5 años para cumplir, es decir, hasta agosto de esta gestión se tiene que cumplir el mandato de ley y movernos a norma Euro 4 similares o superiores. En ese momento, el año 2007, empezamos a revisar, el año 2017, empezamos a revisar toda la información necesaria para ver cómo cumplíamos. También nos encontramos con este reto. La ley 300 de la Madre Tierra prohibía la producción de agrocombustibles y la comercialización de productos agrícolas para producir estos combustibles. Y esta parte es clave porque dice, en tanto que es prioridad del Estado Plurinacional de Bolivia precautelar la soberanía con seguridad alimentaria. Entonces, ¿cuál era el reto para nosotros en el marco de la ley? Mostrar que en el mundo la producción de biocombustibles genera mayor producción de alimentos, garantizando la seguridad alimentaria. Ese argumento que ya no es válido de fuel versus food, ¿no es cierto?, que se manejó durante bastante tiempo, ya ha sido desechado y se puede demostrar científicamente de que a mayor producción por el lado agro de los cultivos se puede garantizar la seguridad alimentaria y también garantizar un crecimiento sostenido de biocombustibles. Para darle mayor énfasis a este reto, se planteó una fórmula que evite desequilibrios en mercados para potenciar el producto no contaminante. Esta fórmula era una fórmula que vamos a hablar más adelante sobre el equilibrio entre la producción de azúcar y la producción de alcohol, dado que la producción de alcohol en Bolivia proviene de la caña de azúcar, ¿no? Entonces, si mantenemos esos equilibrios en mercado sin incentivar una producción desmesurada de alcohol o insuficiente de alimentos, entonces podríamos estar dando cumplimiento al espíritu de la norma y cumplir así el reto, ¿no? Para ello, contamos con actores relevantes, ¿no? Países vecinos como Paraguay, Brasil, donde se establecieron comisiones de trabajo a nivel gubernamental. Tuvimos una muy grata recepción en cuanto a la información que ha sido transmitida al equipo de trabajo y así contactos con profesionales expertos de Brasil que nos ayudaron a desarrollar integralmente el programa, ¿no? No nos olvidemos que ambos países tienen una mezcla de 25 a 27,5% de etanol en sus gasolinas, en absolutamente todas.
En ese sentido, nosotros nos planteamos el reto de analizar mezclas al 10% y superiores. En ese sentido, el Estado se organizó de la siguiente manera. El Ministerio de Hidrocarburos encabezó el proyecto. A través de la dirección que estaba a mi cargo, pudimos armar un equipo técnico multidisciplinario, incluso con la gente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, que es la empresa estatal boliviana, que realizó la evaluación técnica, logística, empresarial. Y agregamos al equipo al ente regulador. El ente regulador es la Agencia Nacional de Hidrocarburos, que determina la calidad del combustible y condiciones de producción, precautelando la seguridad y el abastecimiento. Por el lado de los agentes privados, los ingenios, los proveedores de etanol, quienes por un mandato normativo deben garantizar la seguridad alimentaria, así como las inversiones. Las estaciones de servicio, que terminan siendo el último eslabón, distribuidor directo a la población, y así como los importadores de vehículos, porque ellos son quienes tienen que dar cumplimiento al mandato de la Ley 821, y se evaluó con ellos también un cambio del parque automotor, ¿no? Una renovación del mismo. Pasando a los estudios técnicos, se realizaron estudios químicos. Tenemos que entender cómo se formula un poco una gasolina con etanol. La primera parte, y me voy a saltar un poco a la fórmula que se encuentra ahí abajo, quiero destacar aquí la formulación de la gasolina base, que es todavía la parte fósil, ¿ok? Y se le suma un 12% de etanol para obtener un combustible mezclado ya con nombre E12, ¿no? Una gasolina con contenido de etanol al 12%. Entonces, los estudios químicos que se realizaron, empezamos con el tema de la gasolina base, la gravedad específica, la relación vapor-líquido, ¿no? Componentes para determinar la volatilidad, el azufre, el octanaje, que es importante, la destilación Engler, la destilación al 50%, ¿no? También para determinar temas de volatilidad, aromáticos, olefinas, benceno, manganeso y contenido de oxígeno. En el caso del etanol anhidro, se vio todos los parámetros de acidez, conductividad, densidad, graduación alcohólica, contenido de agua, cloruros y sulfatos. Un poco quiero hacer énfasis sobre el tema de la gasolina base, sobre la relación vapor líquido y la destilación Engler al 50%. Estos parámetros nos ayudan a medir la volatilidad de la gasolina y a medir lo que es comúnmente llamado el tema de pie en acelerador. ¿Qué quiere decir esto? La respuesta del vehículo justamente a esta acción en cuanto al acelerador. Cuando se encuentra más cerca la temperatura del 50% de destilado, a los 100 grados centígrados, mejor será la salida. Entonces, al momento de hacer los análisis químicos, lo que se evalúa, lo que se ve es justamente que cumpla los rangos mínimos suficientes para generar estos movimientos, esta comprensión sobre el funcionamiento químico de la gasolina respecto al motor. Eso con relación al vapor líquido, cloruros y también en la parte de la gasolina final, la tensión vapor-rate. Entonces, para ver qué es lo que consume al final la población, es la gasolina final. Entonces, en eso se tiene que ser bastante claro y tener una gasolina bastante estable desde el punto de vista químico. Entonces, peso específico, la tensión vapor-rate, como les mencionaba, para ver también tema de volatilidad, el plomo, azufre, el octanaje final, la destilación Engler, que es sumamente importante, el destilado al 50%, aromáticos, bencenos, manganeso y porcentaje de etanol. ¿Por qué está subrayado el tema del manganeso? El manganeso es un aditivo metálico y como tal, con el paso del tiempo, puede generar ciertos bloqueos, taponamientos en bujías y en ciertas partes de todo el sistema del vehículo automotor. Manganeso es lo que la gasolina fósil es aditivada actualmente. Cuando hemos introducido el tema del etanol anhidro, hemos reemplazado un aditivo fósil, que es el manganeso, por un aditivo de origen vegetal, que es el etanol. Por lo tanto, la necesidad
de seguir aditivando manganeso ha sido reducida a su mínima expresión. Hemos utilizado un aditivo que es mucho más, no solo amigable con el medio ambiente, sino que no está en el foco incluso de organizaciones internacionales de salud por posibles efectos nocivos que pueda tener el manganeso. Entonces, se empieza a ganar, se empieza a sumar. Al meter el etanol empezamos a generar muchas características positivas para el vehículo y para la salud humana. Entonces, un tema importante, ya pasando al lado económico sobre esta formulación que quiero mostrar aquí es, muy bien, si vamos a poner una mayor parte de gasolina fósil con un porcentaje fijo de 12% de etanol, entonces las características que tenga esta gasolina base en cuanto a estos parámetros TBR, relación vapor líquido, destilación de Engler, tienen que cumplir los parámetros técnicos y a medida que vas incorporando mayor gasolina blanca a este contenido de gasolina base, empiezan un poco a moverse estos parámetros y a salirse fuera de especificaciones. Entonces, esto es importante señalar que Bolivia, dado que importa casi 60% más de la gasolina que necesita, inicialmente importaba una gasolina de octanaje de RON 95. Como ustedes saben, el valor de las gasolinas se mide por su octanaje. En ese sentido, una RON 95 es mucho más cara que una RON de menor octanaje. Entonces, al momento de incorporar el etanol en distintas proporciones, inicialmente fue al 12%, las necesidades de importación, mire, del RON 95 a gasolina base RON 78, para obtener una gasolina especial de octanaje 87, actualmente cabe señalar que la gasolina especial fósil cuenta con un octanaje 85. Esa es la gasolina que se consume en Bolivia. Al momento de introducir el etanol, ¿no? Se aumentaron 2 octanajes, ¿no? RON a la gasolina especial y las necesidades de importar una gasolina de mayor octanaje se van reduciendo. También generó entonces en ese sentido un ahorro para la empresa estatal YPFB. Entonces, esta es una base fundamental para entender que la química, ¿no? Como ciencia, es la que va a permitir garantizar al consumidor final contar con un combustible de calidad. Luego se hicieron estudios técnicos respecto a la logística. Cabe señalar que tanto en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Tarija, que son los que cuentan hoy en día con la gasolina con etanol, cubre más o menos el 74% de todo el mercado boliviano. Aspectos que se tienen que identificar en términos de logística, quiero que observen de todos estos lados se importa combustible líquido, nuestras necesidades de importación, ¿no? A través de puertos, a través de buques, a través de barcazas, por el sur, etc. Entonces la logística es un aspecto clave y bastante elevado en cuanto al tema de importación. Entonces fomentar la producción local de etanol es un aspecto fundamental para Bolivia para reducir todos estos costos, no solamente en recursos económicos, sino en tiempo, para poder identificar un hub, ¿no es cierto?, de distribución de combustible que pueda proveer todas nuestras necesidades. Se hicieron adecuaciones en las 3 plantas de almacenaje, ¿no? Se apunta a que tanto la planta en Palmasola, en Santa Cruz, Sencata en La Paz y Gualberto Villarroel en Cochabamba tengan todas las condiciones de dosificación en línea para una mezcla homogénea. La mezcla homogénea lo que busca es una inyección directa a camión cisterna con un grado de precisión altamente tecnológico y digitalizado. Hoy en día hay un alto grado de precisión en cuanto a la mezcla por las adecuaciones que hicieron a la planta, pero aún es necesario invertir en estos dosificadores. Siguiendo adelante, está la evaluación técnica que se hizo respecto al precio. La ley 1098, que es la ley que aprobó los aditivos de origen vegetal y el uso de etanol en la gasolina, reconoce 2 fases, ¿no? Una primera fase de recuperación de inversiones, que tiene una duración de 5 años, una post-recuperación,
que viene después de esos 5 años. En la primera fase se reconocen dos aspectos. El precio de indiferencia, que es lo que va a garantizar el tema de la seguridad alimentaria y energética. Como dijimos al principio, lo que queríamos evitar era que haya un incentivo a la producción desmedida de alcohol y por otro lado, que exista justamente un desfase, una necesidad energética por el lado del combustible que no puede ser cubierto por el lado de la producción del azúcar. Entonces, un precio de indiferencia hace relación a cuál es el precio que iguala la venta de azúcar en un momento dado respecto al precio que vendría a ser en alcohol, tomando en cuenta cantidades, contenidos de sacarosa, etcétera, por el lado del alcohol. Bien, en la producción del alcohol, la eficiencia en cuanto a las destilerías y hasta factores estequiométricos. Entonces, una vez ubicado eso, ya tenemos el precio de equilibrio. Y a ese precio de equilibrio se le suma un aspecto más, el reconocimiento de inversiones. El sector privado, que es el manejado por los ingenios, realizan inversiones en deshidratadoras que no generen residuos químicos, así es el mandato de ley, por lo tanto el tamiz molecular, ¿no es cierto?, hace que la absorción del agua en el tamiz pase el etanol y se pueda tener a través de una propiedad física el alcohol deshidratado. El segundo aspecto es el tratamiento de vinases, que también por un tema ambiental se dice muy bien, vamos a reconocer aquellas inversiones y a eso se le va a sumar al precio de indiferencia. Esto por 5 años y con la intención directa de generar economías de escala en la producción de volúmenes de etanol. Es decir, este tipo de subvención, este tipo de tratamiento preferencial, si ustedes quieren, en cuanto al precio por 5 años, tiene un trasfondo de inversión. Un trasfondo de inversión y de producción de volúmenes de etanol que están induciendo al mercado volúmenes autosuficientes para Bolivia para no tener en ningún momento que caer en la necesidad de importar tu propio etanol. Y está dando efecto, la producción de los ingenios van por encima de los 380 millones de litros, 400 millones de litros, lo cual es más que suficiente para encarar los próximos 5 años de producción de etanol. Y eso ha sido gracias a las inversiones que se vinieron realizando. Y lo más importante es la estrategia que hemos ideado en el segundo periodo de post-recuperación, donde solamente se tiene garantizado el precio de indiferencia y luego una fluctuación de precios ya a nivel mercado. ¿Qué quiere decir? Para una escala de producción de tal magnitud que vienen realizando los ingenios, el mayor beneficio económico que les va a traer ya no va a ser por el lado del efecto del precio, sino por la escala de producción, por el volumen de venta que vayan a tener. Y a mayor volumen de venta va a haber un efecto más que seguro en cuanto al equilibrio del precio a niveles mucho más bajos, porque obviamente no estás reconociendo inversiones. Entonces, esa es una estrategia muy interesante que hemos venido aplicando para poder ampliar las necesidades de financiamiento que tienen los distintos actores dentro de la cadena. El gran reto de Bolivia, al tener una cadena de precios fija, con márgenes fijos, a distribuidores, a comercializadores, mayoristas, a planta de refinación, a la logística, eventualmente los precios van aumentando y eventualmente esta rigidez en los márgenes que se tienen viene a generar una presión financiera muy importante a todos los actores de la cadena de la venta de combustible. En ese sentido, se generó esa estrategia para que dentro de 5 años, desde que se aprobó la norma, es decir, hasta el 2023, ya se pueda tener una flexibilidad en cuanto al espacio que te viene a abrir los márgenes del etanol por una reducción propia del precio. Los estudios técnicos, ya por el lado económico, tenemos acá el retiro esperado de etanol dentro de la programación que se tenía dentro de diferentes ingenios y otros proveedores. Incrementar el porcentaje de mezcla de manera gradual hasta contar con 25% al año 2025. Y en este año 2021 tendríamos que estar retirando como yacimientos alrededor de 208 millones de litros entre todos los actores, entre todos los proveedores de etanol.
y así de manera creciente para llegar a cubrir las necesidades de una mezcla de 25% de 380 millones de litros. Como mencioné anteriormente, la mezcla de etanol actualmente está al 12%. Otro aspecto importante en cuanto a nuestro norte, ¿no? A nuestro objetivo principal, que es la reducción y erradicación eventual de la subvención. Hemos identificado dos efectos, un efecto precio y un efecto volumen. El efecto precio es muy fácil de entender respecto al costo de la gasolina importada. A menores volúmenes, ¿no es cierto?, de gasolina importada, a menor octanaje de la gasolina necesaria importada para crear gasolina base, ese costo es menor. El efecto volumen es el desplazamiento de las importaciones y algo interesante que hemos descubierto, que con una mezcla del 12% de etanol hemos obtenido una reducción mayor del 15% de la subvención. Quiere decir que a mayor porcentaje de mezcla hay una mayor proporción que va a ser desplazada de la subvención. ¿Ok? En ese sentido, por ambos efectos, ¿no? Efecto precio y efecto volumen. En ese sentido, los indicadores nos han mostrado que esta es una medida óptima, buena, que tenemos que seguir adelante. Impacto sobre la economía, sobre el Producto Interno Bruto, ¿no? Sobre el PIB global, se tiene en promedio un crecimiento de 0.4 puntos porcentuales, en el sector agrícola de 2,3 puntos porcentuales y en la agroindustria de 0.2. Estos son los efectos esperados, los efectos que se han plasmado en su momento para la evaluación económica del proyecto. Las pruebas piloto y el control de calidad. Se realizó una prueba piloto con una mezcla del 10% en distintos vehículos que partieron desde Santa Cruz, ¿no? Partieron desde el llano, pasando por los valles hasta llegar a la cumbre, llegar a la zona altiplánica de La Paz y medir los resultados. Los resultados fueron positivos en cuanto al rendimiento y a la eficiencia del consumo del combustible. También contamos en YPF de refinación con todos los laboratorios necesarios para medir la calidad, tanto de gasolina base, que es lo que va a producir refinación. Se hicieron también ensayos respecto a la mezcla del combustible final, y el etanol también ha sido sujeto a pruebas químicas y cumplen todos los parámetros antes necesarios. Lo que sí resulta necesario que tiene que establecerse es un protocolo que garantice un procedimiento técnico-científico para controlar la calidad y establecer la misma norma. Hay puntos claves, hay puntos estratégicos de transferencia de propiedades donde se tiene que garantizar y no solamente verificar de manera inmediata, sino en caso de que algo resultara observado, se pueda tener una trazabilidad, un rastreo de dónde fue el problema y por qué no trazar este sistema en norma. Un tema importante para la gente que se pregunta y hacen la misma pregunta siempre respecto al etanol. El tema de separación de fases, el tema de la corrosión. Es importante mostrar los resultados que nos plantea la consultoría que contrató YPF de refinación respecto a las pruebas de corrosión. Como pueden ver en la parte superior tenemos gasolina pura, estas láminas de acero, gasolina E20, es decir, 20% de etanol, ¿no? 8 puntos porcentuales menos de lo que se viene mezclando en Bolivia, y la misma gasolina aditivada con anticorrosivos. En ambos casos, con la mezcla de E20, hay que hacer un énfasis doble subrayado de que el etanol que se mezcla a la gasolina es etanol anhidro. ¿No es cierto? Vimos que se reconoció las inversiones en tamices moleculares que quitaron todo el tema del agua, en términos conceptuales, tiene una capacidad de deshidratación al 99.5%, ¿ya? Entonces vemos en la escala de corrosión de una gasolina pura, el tiempo que ha estado en contacto esta lámina de acero, pasada las 3 horas, el área atacada es un 50% en la escala de corrosión. La gasolina al 20% de etanol anhidro tiene una escala de corrosión menos que la gasolina pura. Si a esto le aditivamos, obviamente un anticorrosivo es muchísimo menor, pero este factor es clave. Los factores determinantes para el tema de corrosión principalmente son cloruros, agua. Entonces, una gasolina
sin agua, una gasolina final con niveles bajos de cloruro, garantiza que las áreas atacadas, que la escala de corrosión sea menor incluso que la gasolina pura. Entonces, acá queda demostrado que todos los argumentos, científicamente, ¿no? Demostrado que todos los argumentos sobre que el etanol genera corrosión, hay que hablar con propiedad respecto a qué porcentajes de mezcla y qué característica propia del etanol se viene manejando. Una vez más, en Bolivia se maneja el etanol anhidro. Sobre el tema de separación de fases, y recuerdo incluso en un foro internacional que se armó en Bolivia, a un experto técnico brasilero le consultaron ¿y cómo puede evitar la inminente separación de fases a mayores volúmenes de mezcla con etanol? El expositor, que era una autoridad brasilera, no entendía la pregunta. Y es que la ciencia nos muestra, a pesar de las cosas que se mencionan por medios de prensa, artículos de opinión y demás, que el efecto es totalmente contrario. Miren, en las columnas se tiene un incremento gradual en los porcentajes de mezcla de etanol anhidro dentro del combustible final, y en las filas tenemos el contenido de agua por partes por millón del combustible final, y aquí adentro de la tabla a distintos niveles de temperatura en grados centígrados, en qué momento genera separación de fases. Vámonos al caso boliviano, que gira entre 8 a 12%, digamos un E10, ¿ya? Y a estas temperaturas se genera separación de fases a estos niveles de contenido de agua. Para momento, ¿qué significa 4.500 partes por millón? Significa un 0,45% en este litro de combustible final. Para momento, dije hace un momento, pero el etanol anhidro deshidrata 99,5%. Eso quiere decir que tiene un contenido de agua de 0,5%, lo cual es mayor que lo que acabas de decir. Pero momento, eso estamos hablando de un litro de etanol. Acá estamos hablando de un litro de combustible que contiene 10% de etanol. Entonces, si aplicamos ese 10% a ese 5% que contiene, entonces son 0,05% de agua, ¿no?, que contiene la gasolina, y de las partes por millón equivaldría a un 0,45, o sea, 10 veces menos del contenido permitido, lo cual hubiera generado una separación inmediata. Entonces, a un contenido tan bajo de agua por partes por millón, que no hay la escala acá, y lo más interesante, a un mayor volumen de etanol, lo que se ve es que las necesidades de temperatura tendrían que ser más extremas para que exista separación de fases, y miren, a un 25% no se encontró separación de fases a un mayor volumen de etanol. Entonces, contrario a lo que se dice, a un mayor contenido de etanol, no se evidencia científicamente de que exista un riesgo de separación inmediata de fases. Sí, si lo haces a porcentajes menores, 5%, 4%, etcétera, tienen mayor probabilidad de riesgo de que exista separación de fases. La voluntad política, rápidamente voy a pasar esta parte. Lo importante es que se evaluaron las condiciones de equilibrio de mercado que anteriormente mencioné, y se realizaron, se crearon, fortalecieron alianzas estratégicas público-privadas, ¿no? Los ingenios se comprometieron a invertir una gran cantidad de recursos hasta el año 2025 en campo, maquinaria e industria, aumentar volúmenes de etanol y mantener las condiciones de mercado por 5 años al precio regulado y después posterior libre competencia. Entonces se formuló un círculo virtuoso en que el Estado, el impulsor de política, conllevó a un privado inversor que apostó por su país, y un Estado que garantiza la compra a través de YPFB. Las estaciones de servicio que realizaron adecuaciones menores, que voy a hablar más adelante sobre eso, el reemplazo de combustible, la importación de los vehículos que va a ir cambiando. El consumidor final termina mejorando su economía y cuida su vehículo por las características del etanol, y por lo tanto ahí se cierra el círculo del Estado impulsando la política, reduciendo la subvención y a la vez generando crecimiento económico. Como pueden ver, la voluntad política la tenemos por el lado de los importadores. Tuvimos comunicados de distintas empresas importadoras de vehículos que apoyaron y aplaudieron la introducción del nuevo producto. Se aprobó la ley,
Acá tenemos representantes de las estaciones de servicio, autoridades de yacimientos del ministerio, el técnico consultor que nos apoyó en todo este proceso. La autoridad de turno en su momento era Evo Morales y acá estaban haciendo el lanzamiento mismo. Es decir, había una relación, una correlación armoniosa entre el ámbito público y privado que permitió al equipo técnico desarrollar justamente toda la normativa, todo el bagaje técnico con la gente de yacimientos y de la NH. Y para gran sorpresa nuestra, un hito histórico fue que tanto en Cámara de Diputados como en Cámara de Senadores fue aprobada y sancionada la ley por unanimidad. No importa izquierda, no importa si de derecha. Todos entendieron las bondades de este programa y el proyecto de ley ha sido aprobado históricamente, un proyecto de norma de estas características, el primero en su estilo, aprobado por unanimidad. Entonces ya teníamos todo el andamiaje normativo y técnico listo para poner en marcha. Rápidamente, ya teníamos la ley, 15 de septiembre de 2018. Decretos supremos, 2, que establece un porcentaje máximo de hasta 12%, que establece el tratamiento de las gasolinas base que van a ser importadas y sujeto a un tratamiento tributario específico. Las características técnicas de calidad del etanol anhidro, que hicimos una corrección respecto a los cloruros para reducir un poco más. Las gasolinas base que se van a mezclar para obtener gasolina superetanol 92 con 12%. La resolución que establece el uso de 8% en todas las gasolinas que se venden en Bolivia, al 8%. La resolución del año pasado que aumenta ese porcentaje de mezcla al 12%. Lineamientos para el uso de combustible final. Asimismo, todo el andamiaje del precio de indiferencia y de los márgenes que ya les he mencionado. Todo el transporte y almacenaje, los cuidados que se tienen que tener para el tema del etanol y de las gasolinas base, y las resoluciones que indican las adecuaciones que tienen que realizar las estaciones de servicio, que más adelante voy a mencionar. Y un tema de subvención para reconocer la importación de insumos y aditivos cuando van a ser utilizados como gasolina fósil base para poder mezclar con etanol anhidro, para reducir aún más los volúmenes de importación sujetos a subvención. Foros, debate y difusión, súper importante. Acá tenemos, por ejemplo, 2 stands en la Feria Exposición de Santa Cruz. Tenemos entrevistas en revistas de renombre a nivel nacional, internacional, foros internacionales que han sido desarrollados en Bolivia, primer y segundo foro, debates, explicaciones, comunicados oficiales de marcas reconocidas internacionalmente saludando la introducción del nuevo vehículo, vehículos flex fuel, ¿no es cierto? Debates, entrevistas, debates con expertos técnicos a nivel nacional, por radio, participación en primeros foros nacionales de estaciones de servicio, explicar, es decir, tener un impacto, tener un alcance a todo lado, a todo el país para entender las bondades del proyecto. ¿Cuál es el estado de situación? Rápidamente, se tiene una cobertura del 74%. No nos olvidemos que en Bolivia se produce etanol anhidro. Los ingenios actualmente que tienen una asignación de volúmenes que van a ir del 8 al 12%, representa un incremento de su volumen de 120 a 173 millones de litros. La participación de Guavirá, ¿no?, que es uno de los ingenios con mayor capacidad de destilación, ¿no? Aguaí, Unagro también, con próxima entrada tendremos a la gente de Bélgica, de Poplar, Granosol introduciendo a través del nuevo cultivo de sorgo, Guavirá también lo mismo. Entonces, este es el estado de situación que se encuentra, la distribución entre los ingenios. Tenemos 4 ingenios fuertes, importantes, que están participando dentro del proyecto. Las estaciones de servicio para la incorporación de esto han realizado únicamente limpiezas de tanques, ¿ya? Las características propias de sus tanques son tanques secundarios en fibra de vidrio, doble pared, que han ayudado bastante, porque la característica propia de un combustible fósil hace que se tengan ese tipo de tanques en las estaciones de servicio. Entonces, únicamente una limpieza de tanque.
Había un reemplazo de combustible, los que vendían gasolina premium han empezado a vender la gasolina superetanol 92 y la gasolina especial plus ha sido completamente cambiada con la gasolina fósil. Entonces, mayores adecuaciones dentro de las estaciones de servicio no se requieren. A futuro, para los programas que voy a mencionar, se tendría que sacar un nuevo reglamento para adecuaciones en tanques, dado que los espacios de las estaciones de servicio oscilan entre 700 y 1.200 metros cuadrados y cuentan con 1, 2 tanques. Hay mucho espacio no solo para incorporar nuevos tanques, sino para generar separación dentro de los mismos, pero para eso se requiere reglamentación que salga por parte del Estado. Se requieren pruebas rápidas también para aumentar la confianza al consumidor final. Cualquier consumidor final que quiera ver que el etanol introducido en su gasolina, que la gasolina dentro de su tanque cumple con las características mínimas técnicas de calidad, podría hacerlo. Entonces, esas son políticas que deben fomentarse, es una sugerencia. No es algo que se viene aplicando, pero es algo que podría realizarse para aumentar la confianza al consumidor final. Entonces, como iba señalando, las adecuaciones en estaciones de servicio fueron menores, ¿no? Porque en su gran mayoría reemplazaron la gasolina premium. Y como pueden ver acá, solamente un distintivo del capuchón que se utiliza. Aquí estoy cargando yo por primera vez etanol a mi vehículo y el capuchón que marcaba cuál es la gasolina con esto es el verde. Nada más. Realmente adecuaciones menores. Lo que se requiere es acción política y contratos que impulsan una producción masiva de etanol para generar ese efecto que mencioné anteriormente, de reducción en el precio, comprometiendo a proveedores y al comprador y yacimiento. Adecuaciones menores en logística, el tema de la dosificación en línea, e impulsar programas como el Flex Fuel y el biodiesel a través de la transesterificación. ¿Qué quiero decir con esto del Flex Fuel y el biodiesel? Más adelante les menciono. Otro de los temas importantes para todo aquel país que quiera, que nos está escuchando ahorita, que está escuchando la exposición, que quiere implementar un programa de etanol, tiene que contar con todo el bagaje y sustento técnico para poder responder este tipo de arremetidas. Empecemos primero, ¿cuántos reclamos ha habido a la entidad reguladora? Desde el inicio hasta el día de hoy, hay 0 reclamos a 3 años del inicio, 0 reclamos de vehículos. Han habido algunos videos y cosas que el momento que se les ha pedido que lo demuestren, que sus vehículos puedan ser sujetos a cierto análisis, las personas no han querido porque había un fuerte impulso a la negación, a arremetir en contra del programa de etanol. Un claro ejemplo lo tenemos acá en un periódico de circulación nacional, 2019, en el que expertos ven 3 posibles daños que podría causar la gasolina con etanol. El primer factor identificado por un ingeniero mecánico es que puede causar combustión a destiempo. Se trata de la capacidad de compresión del combustible, es decir, la magna tiene menor capacidad de la resistencia a la compresión, por lo que detona antes de tiempo que la gasolina premium. Momento, esto no es un tema del etanol. La gasolina premium tiene un octanaje 95. La gasolina con etanol tiene un octanaje menor, pero no por un tema de la capacidad RON del propio etanol, que tiene un octanaje de 113, sino que la mezcla que vayas a hacer puede tener un menor o mayor octanaje que la premium. Es decir, si quieres reemplazar un combustible como la premium, puedes ir a una gasolina con 25% de etanol que te da un octanaje 97. Y respecto a la premium, sí va a tener una mejor capacidad antidetonante. Pero la gasolina en Bolivia respecto a la fósil, la RON 87 respecto al 85, es mucho superior, por este mismo argumento. Argumento totalmente falso, incomparable con la realidad. Un analista económico afirmó que el etanol contiene un porcentaje de agua que con el tiempo daña el motor del vehículo. Y hemos visto. Bolivia produce etanol anhidro y hemos visto los efectos en cuanto a corrosión, en cuanto a separación de fases. Otra persona precisó que el uso continuo del etanol eleva la temperatura de los gases que son expulsados por el escape. Esto puede dañar el sistema completo o el catalizador debido al incremento en la temperatura generando un desgaste. Aquí no solo hay un tema fácilmente rebatible, sino que también hay un tema de plagio.
porque agarró tal cual de una revista de México del 2018 el mismo texto. Mientras voy explicando pueden leerlo y dice exactamente lo mismo. Lo que hemos visto es a mayor volúmenes de etanol, incrementa el enfriamiento de la mezcla al momento de entrar a la cámara de combustión, secuestra mayor calor, dado que requiere mayor calor para vaporizarse el etanol. Entonces, al enfriar más la mezcla, viene una consecuente reducción de la carga térmica para el motor y en todas las fases del ciclo. Y una menor carga térmica implica un menor desgaste, y por lo tanto, un cuidado adicional a su vehículo. Eso es lo que está demostrado científicamente. Entonces, todos los argumentos contrarios fueron rebatidos. Siguiendo adelante, el programa debe crecer. Hay una necesidad urgente de que el programa tiene mayor oportunidad de generar esta soberanía alimentaria y energética, ¿no? Seguridad alimentaria y energética con soberanía. Entonces, se propuso en su momento, y espero esto pueda llegar a oídos de las autoridades, que se puede introducir un programa de vehículos flex fuel, ¿no? Generar un incentivo a la importación de estos vehículos de estas características para poder contar con un combustible 100% etanol hidratado. La gama de esos vehículos tiene la capacidad dentro de sus piezas de aguantar ese volumen de etanol. Actualmente Bolivia podría saltar al 27-25% de etanol en todos los vehículos, antiguos o nuevos, sin generar ningún problema. Rápidamente podríamos saltar eso para generar mayor escala. Pero si queremos realmente erradicar la subvención, tendríamos que incorporar este programa Flex Fuel. Y por cada vehículo importado Flex Fuel, ese vehículo viene a eliminar completamente la subvención en gasolinas. El protocolo de calidad que mencioné anteriormente, y este tema también que está en auge en Bolivia, es el tema del biodiesel, que hay que saber entender cuál es la razón del etanol detrás de la producción del biodiesel. La idea es generar el aceite vegetal suficiente y el etanol anhidro suficiente que a través de un proceso de transesterificación se pueda producir biodiesel. Las necesidades de aceite son muy elevadas para reemplazar el consumo que tenemos de diésel actualmente, que son 2.000 millones de litros año. Entonces, un crecimiento gradual que maximice las capacidades de producción en campo, en industria, utilizando productos hechos en Bolivia, como etanol anhidro, induciría un nuevo mercado en la producción de biocombustibles. Entonces, de acuerdo a la dotación de factores que cuenta Bolivia y sus ventajas competitivas, se pueden apoyar sectores como la moringa, la soya, la palma, el cusi, el maní y otros cultivos aceiteros que muchos de ellos son de gran rendimiento, en los cuales de aquí a un periodo de 5, 10, 15 años podríamos realmente erradicar la subvención por el lado de gasolinas y el diésel. Para ello se requiere acción y voluntad política. Finalmente, 10 conclusiones. Uno, el problema económico de la subvención nos generó una oportunidad, ¿no? La voluntad política juega un rol fundamental para desarrollar, que va a estar muy relacionado al último punto de mis conclusiones, que lo voy a explicar. El hacia dónde vamos, el horizonte y planificación que tenemos debe ser absolutamente claro. No más políticas de corto plazo que no resuelvan problemas estructurales en la economía de nuestro país. Explorar las alianzas público-privadas y consolidarlos a lo largo de la cadena es lo que ha generado una suerte de armonía dentro de los trabajos que debían realizarse para una ágil y pronta implementación del programa. Los estudios que se han mostrado, técnicos, químicos, de precios y económicos, son el respaldo científico para una implementación ordenada, lógica, y también para rebatir cualquier argumento contrario a lo que indiquen los estudios, ¿no? El bagaje normativo y los equipos multidisciplinarios es necesario incluir, hacer a los equipos técnicos, tanto ente regulador, NH, yacimientos, estaciones de servicio, que son los que llegan al consumidor final, e ingenios, dentro
de la elaboración y producción de este bagaje normativo para que entiendan cuáles son sus roles específicos para el desarrollo inmediato de la política. ¿Ok? El punto 7, que es para mí uno de los temas tal vez más debatibles, pero más importantes desde mi punto de vista, es inducir al mercado a través de subvenciones temporales claramente focalizadas. La subvención tal como la conocemos, atemporal, que no tiene límites, que está focalizada en un gasto corriente, que no está focalizada en un tipo de consumidor o un tipo de política, eso sí termina siendo un cáncer y un daño en la economía nacional. En cambio, una subvención temporal que vaya a inducir a la inversión, al gasto en capital, a la formación bruta de capital fijo, de manera temporal, reconociendo este tema de inversiones y focalizada a un grupo de proveedores específicos, sí va a generar un crecimiento económico importante y va a crear una especie de corrección al inducir este tema del mercado, y cuando ya no exista, ya has obtenido tu propia industria, ya has creado tu propia industria de etanol, suficiente para cubrir con toda la demanda que tienes. Punto 8, estrategias permanentes de difusión a la población, estrategias de marketing, informar, notas de prensa, debates. Es la única forma, no solo para informar de aspectos que ya han sido resueltos hace 50 años con la implementación del etanol, sino para crear nueva conciencia y nuevos conocimientos para la implementación del mismo. 9, el seguimiento estricto y garantía de calidad. Lo que se propone es que se pueda sacar una normativa que exija controles estrictos en puntos de transferencia clave, tanto del etanol, de la gasolina base y de las mezclas, y del distribuidor, estación de servicio al consumidor final. Y finalmente, las políticas y fe del Estado deben trascender gobiernos. Esto no quiere decir, y quiero aclarar muy bien, que no está por encima de las decisiones y voluntad propias del administrador del Estado de turno. Lo que trato de decir es que una política de Estado ha sido desarrollada con un horizonte superior al periodo de duración de un gobierno electo, ¿no es cierto? De un gobierno ya fungiendo. Y ese es un gran problema en nuestros países de América Latina, que todo nuevo gobierno que entra piensa que el anterior gobierno, gobiernos atrás, hicieron las cosas equivocadas y se empieza nuevamente de cero y caen en cuenta de que hay mucho trabajo técnico, hay mucho bagaje y se ha puesto una semilla que debe madurar de aquí a 15 a 20 años. Y es más, los gobiernos deberían apoyar a través de la fe del Estado, siempre abiertos a cambios, nada es todo es perfectible, pero el horizonte no debe perderse. Es básicamente eso. Perdón por extenderme tanto tiempo, pero creo que he hecho una síntesis muy rápida respecto a todo lo que hemos avanzado, así como la rápida implementación ha sido la rápida difusión de esta información, de todo el trabajo que se hizo. Muchas gracias por su atención. Estoy atento a cualquier pregunta que se pueda tener, cualquier comentario, y bueno, que tengan un buen día, una excelente tarde. Gracias. Gracias, estimado Marcelo. Una presentación verdaderamente muy valiosa, y me gustaría empezar por abordar algunas de las preguntas que tenemos de nuestro público. Voy a tratar de sintetizar algunas de ellas en el sentido en que nos permita avanzar tal vez de una manera más ágil. Tenemos varias inquietudes respecto a los ingenios. Nos preguntan por un lado, y voy a tratar de hacer esta pregunta en tres partes, ¿cómo garantizan los ingenios la seguridad alimentaria? Nos preguntan respecto a los ingenios también, pues, quiénes, si son ellos los privados inversores a quienes tú haces referencia durante tu presentación, y adicional, si ellos, el producto, el etanol que se produce es exclusivamente para consumo en Bolivia, o si pueden también tener exportación o venta en el extranjero. Entonces son tres partes: la seguridad alimentaria, si son los ingenios los inversores, y la posibilidad de exportación. Muy bien. Primero que nada, agradecer por las distintas preguntas. Gracias por la síntesis de las mismas.
¿Cómo se garantiza la seguridad alimentaria? Que es la discusión de todos nuestros países. La estrategia que nosotros hemos adoptado es el tema del precio de indiferencia. Y, por el otro lado, el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural también hace un balance sobre los requerimientos que se va a tener en cuanto a la demanda de consumo de azúcar. Entonces, no es tanto que va a la par, sino que se prioriza la seguridad alimentaria. Es decir, si algún momento faltase azúcar, definitivamente se corta la producción de etanol, eso es lo que manda la ley. Pero no va a ocurrir eso dada la estrategia que hemos adoptado de que le sea al productor indiferente entre producir azúcar y alcohol. En ese sentido, la demanda que marca el ministerio correspondiente sobre el consumo de azúcar es el primero en entrar y el primero en ser cubierto. Y posteriormente viene a todo eso toda la capacidad productiva que se tiene de alcohol. Entonces, por ambos lados se garantiza la seguridad alimentaria y también la seguridad energética con soberanía, ¿no? Respecto a los ingenios, si son los privados, los inversores, sí, justamente hay ingenios estatales, tal es el caso de San Buenaventura, que tienen toda la capacidad también, si ellos desean, de entrar al programa con las condiciones técnicas de cumplimiento de cantidad de alcohol y calidad propia del alcohol para garantizar un combustible final de alta gama, ¿no? De alta calidad. Entonces, no está cerrado. Es decir, participan grandes ingenios productores. En Bolivia se conoce a los ingenios como Guavirá, Unagro y Aguaí, como la Bélgica. Son ingenios que se conocen hace mucho tiempo. Entonces, ellos han realizado todas las inversiones necesarias para deshidratar a través de tamices moleculares. Han hecho todas las inversiones necesarias para el tratamiento de vinazas y esas inversiones adicionales por litro, ¿no? Por unidad, han sido reconocidas en este periodo de 5 años de inversiones para incentivar las mismas. Entonces, la lógica de la fórmula es, induces a una creciente producción de etanol por 5 años, y posteriormente a eso el mercado determinará el precio del combustible a mayores volúmenes y escala de producción. Y el tercer punto, la ley 1098 también marca que el etanol se consume prioritariamente en Bolivia y solo si es cubierto y hay una autorización expresa a la autoridad competente, estos ingenios pueden exportar sus excedentes. Entonces no hay restricciones en sí. Una vez que la demanda está cubierta, puedes exportar. Perfecto, queda bastante claro, Marcelo. Muchas gracias. Una pregunta adicional que nos hacen tiene que ver con los resultados de los análisis de corrosión y sedimentos. Preguntan específicamente en qué puntos de la cadena de comercialización se realizaron, durante cuánto tiempo fue el almacenamiento y cuánto duró este programa de análisis. Respecto a al tema de las características propias del etanol, los análisis se realizaron a los ingenios. La gasolina base se realizó a YPF de refinación, a las refinerías. La mezcla propia en tanques de almacenaje, que manejan mayores volúmenes, se realizaron en YPF de logística. El tiempo, miren, para las necesidades de importación que tiene Bolivia, el flujo en cuanto al consumo y en tanque de combustible final es más acelerado de lo que se espera. Entonces, un movimiento constante de combustible base, de etanol y de mezcla final es algo que viene sucediendo recurrentemente en Bolivia, ¿no? Y como hemos visto en el análisis de corrosión y demás, no cualquier tanque, eso tiene que quedar claro, no cualquier tanque tiene la capacidad para aceptar volúmenes elevados en cuanto al porcentaje de mezcla de etanol. Pero estamos hablando de valores superiores al 25% si es que tuviese que hacerse alguna adecuación, son adecuaciones menores. Entonces, el estado estático dentro de un tanque de almacenaje con una mezcla del 10, 15%, 20%, aguanta mucho mejor que la gasolina pura, como hemos visto en los exámenes de corrosión. Entonces, no hay ningún problema en cuanto al tiempo en el cual puede estar
durando. Esta prueba ha sido en una lámina de acero que justamente tiene la capacidad de identificar rápidamente, de absorber, ¿no es cierto?, los componentes químicos para ver un efecto inmediato en cuanto a la corrosión, pero los tanques de almacenaje hoy en día tienen características químicas, físico-químicas, mucho más modernas, mucho más aptas para todo tipo de combustible. Perfecto. Yo te tengo una inquietud que trata de integrar un poco muchas de las preocupaciones que nosotros normalmente encontramos con nuestros interlocutores formuladores de políticas alrededor de América Latina. Y tiene que ver con las preocupaciones que de cierta manera tú ya nos mencionas y nos abordabas con el impacto potencial de las mezclas de etanol en los vehículos. Yo quisiera empezar, esto va a ser una serie de preguntas cortitas, el parque automotor de Bolivia, ¿cómo lo caracterizarías? ¿Es un parque automotor nuevo, relativamente antiguo? Porque por ahí empieza todo, la preocupación de que se tienen unos parques automotores antiguos en la región. Exactamente. Es muy importante la pregunta porque en países que cuentan con parques automotores similares al nuestro, hablemos de Argentina, sin ir muy lejos, viene mezclando 12%. Paraguay, que viene a ser muy similar el parque automotor al boliviano, mezcla 25%. Brasil, que tiene una variedad enorme en cuanto a los tipos de vehículos, en cuanto a la modernidad de los mismos, viene mezclando 27.5% de etanol anhidro. Si fuera un problema el tema de la corrosión, como hemos demostrado, yo estaría más preocupado del daño que puede hacerle a mi vehículo antiguo una gasolina pura que una gasolina con etanol anhidro. Tiene una escala de corrosión muchísimo menor. Asimismo, vehículos en años, estoy hablando hace 30 años atrás quizás, a vehículos a carburador, lo que se fomentaron en distintos países fue un baño de níquel químico dentro del carburador para proteger las partes, para volúmenes, para mezclas muy elevadas de etanol en el combustible. Y estamos hablando de 25% para arriba. Para mezclas que estamos manejando en la región de 12%, 15%, 20%, etcétera, no hay necesidad de hacer adecuación alguna en los vehículos. Tantos vehículos nuevos como antiguos tienen la capacidad de aguantar sin generar daño al sistema ni a las piezas con esta cantidad de mezcla. Eso ha sido, no lo estoy diciendo solamente yo artículos de distintas universidades y así como la revista Fuel que menciona las universidades unos segunditos me voy a acordar cuáles eran estas universidades. La Universidad de North Carolina State University y el Urban Air Initiative han demostrado que la mayoría de los vehículos nuevos o antiguos funcionan muy bien con mezclas superiores de hasta el 27%. Entonces, no hay por qué tenerle miedo, más bien lo que debería fomentarse es una mayor proporción de mezcla de etanol para evitar cualquier duda en cuanto a separación de fases y más aún corrosión. Maravilloso. Yo creo que este es un mensaje de confianza que realmente es muy necesario porque existe esa preocupación. Y amarrado a eso, yo te quería preguntar, con los fabricantes de vehículos o los representantes de fabricantes de vehículos, ¿hubo algún tipo de interacción o de relacionamiento? Porque encontramos que normalmente pueden llegar a expresarse en contra de este tipo de proyectos. Sí, la verdad absoluta es que la posición de la Cámara Automotriz Boliviana en su momento fue a favor en cuanto a la introducción de la mezcla con 12%, y ya a medida que hemos introducido a toda la gasolina, ya se mostraron más reacios por el tema de sus garantías, ¿no? Porque ellos indican de que sus vehículos solo aceptan hasta 10%, y si tú me subes a 12%, vas a hacer que mi fabricante ya no quiera proporcionar la garantía. Sin embargo, en varios manuales indica en la parte de abajo
que aguantan mezclas superiores. En algunos casos, el manual no solamente aguanta 10 y 15%. Y lo que es más divertido de todo eso, que el manual también dice que el octanaje mínimo que deberías colocar a tu vehículo es 91. Pero hemos venido utilizando una gasolina fósil de octanaje 85 hace más de 50 años. Y nunca ves quejas al respecto, ¿no? Pero ahora estamos en una seria intención de incrementar el octanaje. El superetanol con 12% tiene 92 octanos, tiene 12% de etanol. Y los vehículos tienen que estar sujetos a revisiones que permitan una actualización clara de las garantías. Y al final del día, los vehículos que requiera el país son los que van a ir demandando de acuerdo a la calidad del combustible que se tenga. Incluso la ley manda eso. Entonces, si los importadores de vehículos tuvieran que traer vehículos de distintas características para adelantarse a programas como el Flex Fuel y demás, bienvenidos. O sea, están yendo en la dirección correcta. Entonces, el tema de la crítica de 2 puntos porcentuales más de alcohol ya ha sido rebatida. Mira, desde el 2018 todos los vehículos, bueno, muchos vehículos vienen utilizando 12% de etanol y tenemos 0 quejas, 0 reclamos. Yo creo que ese es el dato fundamental, efectivamente, el del número de los reclamos. Nos preguntan también ahora por el lado de los consumidores. ¿Cuál ha sido la reacción de las personas? ¿Cómo han reaccionado realmente a esta posibilidad de incorporar el etanol dentro de sus combustibles? Sí, el tema fue que al principio estaban reacios porque se manejaban discursos en prensa, porque la gente busca estar informada, ¿no? Le habla a su mecánico, le habla a los proveedores de vehículos, lee la prensa, y lamentablemente justo cruzaban periodos electorales en los cuales hubo el tipo de información que difundían, que mostré hace rato, con criterios que pueden ser válidos en otro contexto, o con otro tipo de vehículos, o con otro tipo de etanol. Los argumentos que dicen son válidos si el etanol que estuviéramos usando fuese etanol hidratado. Falso, utilizamos etanol anhidro, ¿no es cierto? Argumentos de que pueden arruinar el motor por el tema de temperatura, falso, demostró que más bien ayuda a reducir la carga térmica, por lo tanto mejora el rendimiento del vehículo. Comparar con una gasolina de mejor octanaje que casi nadie consume y no se produce en gran cantidad en Bolivia, solo el 4 o 2% de toda la población lo consume, cuando deberías comparar con el combustible de 98% y decir, no, esta cascabelea respecto a una gasolina de octanaje 95. No cascabelea. Cascabelea cuando utilizas la gasolina fósil de 85 octanos, pero la que tiene etanol ahora tiene 87 octanos y con esa gasolina tienes que comparar porque esa es la que está reemplazando. No una gasolina magna, como le dicen en otros países, ¿no? Y se puede llegar a octanajes de 97 con un 25% de mezcla, vas a tener una super gasolina mejor que la magna y sin ningún problema en cuanto a temas de corrosión, separación de fases, etcétera, y carga térmica. Claro. Eso para los consumidores. Para nuestros amigos en la audiencia que son formuladores de política, yo quisiera preguntarte, Marcelo, ¿qué referentes tuvieron ustedes para el desarrollo de las regulaciones? Si miraron otros países, de cierta manera, ¿cómo estructuraron ese andamiaje? Perfecto, nosotros nos fuimos a lo máximo. Es decir, si funciona en países como en Paraguay y Brasil, ¿por qué no va a funcionar con menores mezclas? Esa fue la lógica inicial. En Brasil mezclan 27.5%, en Paraguay 25%. Entonces, necesitamos entender si las características técnicas de los vehículos y demás son similares a las de nuestro parque automotor. ¿Cuáles son las características del etanol, de sus gasolinas base, de sus gasolinas finales? Todo ese tipo de análisis, nosotros tuvimos acercamiento con gente del gobierno de Paraguay que nos recibió muy bien, con gente del Brasil también, el criterio experto del consultor Miguel Dabdub fue en este caso que nos apoyó bastante. Tuvimos toda la información en cuanto al desarrollo de la ciencia detrás del etanol durante muchos años.
Resultado de eso, y quiero recalcar, vamos 3 años utilizando etanol. Entonces, no ha habido ningún problema, no ha habido ninguna queja. Yo lo vengo utilizando desde hace 3 años también y los vehículos vienen funcionando perfectamente. La estrategia sería buscar la información correcta con la gente que ha venido desarrollando en gran escala. También hemos recibido, y de ahí nos conocemos nosotros, en foros internacionales que hemos armado, hemos tenido discusiones con la gente de US Grains, desde temas de salud en cuanto a los aditivos que se aplican hasta los porcentajes de mezcla que se deberían utilizar. Y todos concluimos lo mismo, de que no hay mayor razón y motivo para ponerle un freno a mayores porcentajes de mezcla dentro de la gasolina. Y eso viene siendo. ¿Cuál vendría a ser el que no puedas dar un salto tan inmediato en que no tengas las condiciones de base para una escala de producción que cubra esa demanda? Es decir, si al final vas a decidir mezclar 25%, pero vas a tener que importar la mitad porque no tienes las condiciones internas para hacerlo, ese ha sido el análisis que nosotros hemos hecho, porque en Bolivia nosotros queremos no solamente la seguridad alimentaria y energética, sino con soberanía. Es decir, no solo cubrimos nuestras demandas, sino las cubrimos con nuestros propios recursos. Y esa fue la lógica para la implementación. Claro, y es lo que caracteriza la implementación del caso boliviano. Yo te quería preguntar respecto a los análisis y estudios que se han hecho, Marcelo, si estos están disponibles en alguna parte de los resultados, porque varias de las preguntas que tenemos pues son muy puntuales respecto sobre el rendimiento de los automóviles, las mejoras de las emisiones que se tuvieron. Entonces, si pudiéramos hacerles o facilitarles a nuestra audiencia estos recursos, pues yo creo que tal vez lo puedan llegar a valorar bastante. Perfecto. Quiero, Carlos, por favor, si ven, no sé si se verá en la pantalla todavía, pero tienen mi contacto ahí en la última diapositiva, donde pueden escribirme. Yo voy a hacer las averiguaciones correspondientes, porque mucho de este trabajo, miles de páginas que se tienen de trabajo de consultoría y análisis técnico, son de propiedad de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, en algunos casos del Ministerio de Hidrocarburos. Sin embargo, sí hay mucha lectura, muchos research papers en los cuales tengo a disponibilidad donde se demuestra absolutamente todo esto, donde hay esta comprobación en cuanto a la emisión de gases que salen por el escape, la reducción de los mismos, los rendimientos de vehículos, el efecto corrosión, el efecto de separación de fases, todo eso, hay un sustento legítimo y también profesional basado en ciencia que se puede compartir, ¿no? Que son publicaciones. Pues nosotros nos ofrecemos para servir como medio, para que una vez tú puedas condensarlo, nosotros lo hacemos llegar a la lista de distribución de los participantes en el evento. Entonces, eso sería bastante valioso. Tal vez para ir finalizando, Marcelo, yo te quisiera hacer una pregunta. ¿Cómo va a ser ese camino hacia lo que nosotros llamamos los niveles de mezcla medios, es decir, superiores al 20%, teniendo en cuenta que pues, se enfrentan los mismos retos de los vehículos? Bolivia, en realidad, los formuladores de política ven eso ya como un camino básicamente cuesta abajo, por llamarlo de alguna forma, o ves tú que viene un trabajo en términos de plan de comunicaciones, un poquito si pudieras compartir con nosotros las perspectivas. Un poco se tiene que restablecer el círculo virtuoso que señalé anteriormente. Y las necesidades económicas de un país tienen que estar por encima de las necesidades políticas. Es decir, los resultados finales que se obtienen a través de una mezcla superior al 20%, en cuanto a términos económicos de subvención para el caso boliviano, son superiores a cualquier discusión política. Lamentablemente, la discusión política y regionalizada en mi país está impidiendo de que el programa esté avanzando al ritmo el cual ha sido programado. Si bien ha sido implementado rápidamente, de una manera ágil, y hemos avanzado hasta los niveles de 12%, que son los que están establecidos en norma actualmente, avanzar sobre esto requiere, una vez más, sentarnos, estaciones de servicio, importadores de vehículos, ingenio, YPF de refinación, logística, casa matriz YPF, ANH, Ministerio de Hidrocarburos y Energía.
sentarse, acordar acuerdos, porque el contexto puede cambiar. La política puede sufrir correcciones, sí. No creo que pueda sufrir correcciones respecto al norte, al objetivo final, que es erradicar la subvención. Pero sí, el contexto está cambiando, es importante analizar cómo se puede seguir avanzando, porque ahorita está en congelamiento la política, no sé si por una falta de entendimiento, simplemente voluntad. Entonces, una vez más, sentarse, importadores, estaciones de servicio, empresa estatal, ente regulador, ministerio cabeza de sector, es fundamental, ¿no? Llegar a acuerdos, alianzas público-privadas. Las famosas APPs que se vienen desarrollando son un instrumento muy importante que vale la pena explorar en todos los países latinoamericanos. Pues Marcelo, nosotros te queremos agradecer porque en realidad en este corto tiempo que hemos tenido, que fue más que el que habíamos presupuestado, pero en realidad la conversación resultaba fascinante, creo que nos resulta o nos aporta muchas luces para los esfuerzos que se vienen adelantando en muchos países de la región. Muchos miedos o mitos infundados, creo que Bolivia los desbarata de manera inmediata simplemente con implementación y un esfuerzo técnico muy robusto que de cierta manera pone en evidencia que con la voluntad política y la participación de los diferentes actores es posible movernos en la implementación de esas políticas de mezcla, no solo en niveles tímidos o incipientes, sino que más bien nos muestran un camino para una rápida implementación y un rápido camino hacia niveles de mezcla más altos que van a permitir materializar esos beneficios económicos y ambientales pues, que venimos discutiendo. Entonces, Marcelo, te agradecemos de verdad mucho por tu presentación. Esperamos nuevamente tener otra oportunidad para conversar y a toda nuestra audiencia, a todos nuestros amigos, un saludo muy especial. Esperamos hayan encontrado valiosa la participación en este seminario. Muchas gracias, Carlos, y gracias por todo el apoyo, la convocatoria. Siempre voy a estar abierto para poder ayudar a informar no solamente a la población en Bolivia, sino a toda la región, Latinoamérica y el Caribe, que es muy importante que se haga una evaluación en cuanto a las dotaciones y a las capacidades que cada país tiene para implementar este tipo de programas. No solo es ambientalmente correcto, sino económicamente correcto. Así que muchas gracias y un fuerte abrazo. Gracias, un abrazo. Que estén muy bien todos. Un saludo.